Buenas tardes, compañeras y compañeros y profesor. En la presentación de hoy expondremos sobre el capítulo Pulsión y destinos de pulsión, escrito por Freud en 1915. Nuestra presentación está compuesta por Martín Allén, Diego Arenas y Laura Quera. En este capítulo, Freud menciona que la pulsión es, según la teoría psicoanalítica, una fuerza que impulsa a una persona a llevar a cabo una acción para satisfacer una tensión interna. Se expresa como una energía psíquica que conduce a la acción hacia un fin, para que esta energía sea finalmente descargada al producir esta acción. Como mencionamos, la pulsión sucede a través del estímulo, pero Freud recalca que el estímulo pulsional proviene del mundo interno, no del externo, pues esta fuerza persistente se diferencia del estímulo ya que no es momentánea y se abole a través de su satisfacción. Freud plantea que en nuestro sistema nervioso los estímulos deben ser rebajados al nivel más mínimo, ya que de esto depende el principio del placer, el cual administra la actividad del aparato psíquico. Es importante destacar que se denomina pulsión como un concepto límite entre lo corporal y lo psíquico. Más adelante en el texto, Freud explica que hay 4 elementos que se usan en conexión con el concepto de pulsión. Estos son el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. El esfuerzo vendría a ser el factor motor de la pulsión, es decir, la exigencia de trabajo que ésta representa. Esto podría decirse como la energía que uno gasta. La meta siempre va a ser la satisfacción de la pulsión. Solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de pulsión. El objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. El objeto es variable y por esto se pueden conseguir las metas de muchas formas. Un ejemplo de ello es el poder elegir qué comer, mientras que un animal solo piensa en llenar su estómago. El objeto no necesariamente es algo ajeno, sino que también puede ser algo del cuerpo propio. La fuente es lo somático, es decir, de dónde proviene la excitación. Otros conceptos que Freud recalca para enriquecer esta teoría psicoanalítica son las pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales. Las pulsiones yoicas buscan la conservación del yo, pues menciona que en esta pulsión el individuo aprecia la sexualidad y ve la satisfacción sexual como una necesidad, mientras que las sexuales buscan principalmente el placer de los órganos, para tener como meta la reproducción, siendo la libido la fuerza en la cual se exterioriza la pulsión sexual. Luego de explicar lo que es la pulsión y su estructura, Freud nos da a conocer un nuevo término denominado destinos de pulsión. En el apartado de destinos de la pulsión, Freud plantea que la pulsión tiene que recorrer caminos para llegar a su meta. Estos caminos o destinos son trastorno hacia lo contrario, vuelta a la persona propia, represión y sublimación. El trastorno hacia lo contrario se refiere a que hay una compensación que oculta la pulsión original. La vuelta a la persona propia consiste en cuando la libido objetal vuelve al sujeto, el cual debe atravesar un proceso de duelo. En la represión, que puede ser normal o patológica, se originan síntomas psíquicos. Freud también investigó cómo una pulsión se traslada a su contrariedad. Para esto, utilizó el ejemplo del masoquismo y el del amor al odio. En el caso del masoquismo, analiza que tiene 3 etapas, siendo la primera el sadismo originario, en el cual hay una aseveración de poder que se dirige a una persona, la cual se denomina como objeto. En la segunda etapa, este objeto, que es reemplazado por el yo, muda la meta a la pasividad. Por último, en la etapa final, hay una búsqueda de un nuevo individuo para que tome un rol activo, y así el yo pueda tener un rol pasivo. Este último corresponde al caso del masoquismo, y el segundo al caso de la neurosis obsesiva. Por otro lado, en el caso del amor y el odio, también propone que se divide en 3 partes. La primera se denomina el amor versus el odio, el amar y el ser amado, y el amar versus la indiferencia. Estas oposiciones están ligadas al sometimiento de las pulsiones a las polaridades de la vida anímica. Cabe mencionar que estas polaridades están divididas en 3. Estas son el sujeto versus el objeto, el placer versus el displacer y lo activo versus lo pasivo. La primera polaridad del sujeto versus el objeto trata de imponer la necesidad de callar los impulsos exteriores. Siguiendo a esto, el placer-displacer actúa como una vía decisiva para tomar una decisión en nuestras acciones.
Y finalmente, el activo pasivo establecerá un vínculo entre estímulos exteriores y pulsionales. Para concluir, daremos un pequeño repaso de lo que expusimos. Al principio del texto, Freud habla del propósito, con la finalidad de explicar lo que es la pulsión y los destinos de pulsión, siendo el primero un concepto limitante entre lo anímico y lo somático. Este hecho genera diferencias entre la pulsión y el estímulo, ya que el estímulo por sí mismo proviene de lo externo y es poco duradero o rápido. La pulsión consta de 4 elementos que son el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. También se divide en 2 grupos, son denominados de autoconservación o yoicas y sexuales. Por último, se habla del concepto de destinos de pulsión, el cual se divide en 4, aunque en el texto solo se desarrollan 2. Estos son el trastorno hacia lo contrario y la vuelta a la persona propia. Freud en este capítulo resalta el término de pulsión, siendo esta la principal para la distinción del yo y el mundo exterior, ya que es crucial en el mecanismo del displacer y el placer. Esto es importante para comprender cómo se irá desarrollando la persona a lo largo de su vida.